Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en torno a la palabra del Señor para seguir nuestro estudio de la epístola a los colosenses. Esta mañana nos ocuparemos del segundo párrafo de esta hermosa epístola del apóstol Pablo. La semana pasada, al comenzar el estudio de la epístola a los colosenses, consideramos la oración del apóstol Pablo por la iglesia y vimos que era una oración, en primer lugar, constante. El apóstol dice, siempre orando por ustedes, ¿verdad? También vimos, en segundo lugar, era una oración agradecida. El apóstol dice, dando gracias a nuestro Señor. También era una oración fundamentada. El apóstol buscaba que los hermanos puedan estar logrando algo en Cristo Jesús. Y también era una oración con propósito, porque dice la palabra, el apóstol pedía que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que la semana pasada nosotros consideramos. Y también hicimos una pregunta. ¿Qué cosa es ser llenos de el conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Ese término, inteligencia espiritual, lo explicamos la semana pasada y es precioso saber que el Señor quiere que nosotros sepamos ser llenos de inteligencia espiritual, que nosotros tengamos un conocimiento cabal de las cosas espirituales, que las valoremos y que podamos vivir para ellas en el nombre del Señor. El apóstol decía en el verso 10 que esa manera como se expresa la inteligencia espiritual en un creyente es cuando este creyente sabe andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, el apóstol presenta 4 aspectos en que se manifiesta la sabiduría espiritual, esa inteligencia, esa sabiduría de Dios, cuando un creyente anda en el temor de Dios como es digno del Señor, buscando agradarle en todo. En segundo lugar, decía el apóstol, la persona que es llena de inteligencia espiritual lleva fruto en toda buena obra, lleva fruto. En tercer lugar, decía, crece en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de Dios. Y nosotros decíamos la semana pasada que en los evangelios encontramos una parábola hermosa que habla del crecimiento de la semilla. Dice que la semilla primero, después de germinar, es una hierba, después es espiga y después tiene que convertirse en grano lleno en la espiga. Así que yo les animaba la semana pasada, no se quede siendo hierba, no se quede siendo espiga, sea grano lleno en la espiga. La palabra dice que la persona, el creyente, que es lleno de sabiduría e inteligencia espiritual, crece en el conocimiento de Dios. Y en cuarto lugar, dice que esta persona también busca ser fortalecido con todo poder en el Espíritu Santo. Y a mí me encanta esa palabra, busca ser lleno del poder de Dios que está a través de la bendita persona del Espíritu Santo para nuestra vida. Eso dice la palabra del Señor. Hoy, al tratar, como digo, el segundo párrafo de esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, este párrafo está del capítulo 1, del verso 15, nos va a ocupar hasta el capítulo 2, verso 7. Ese es el segundo párrafo. Y ahí nosotros encontramos 3 temas que se plantean
y que nosotros buscaremos desarrollar. En primer lugar, se habla de la exaltación de Cristo. En segundo lugar, se habla de la obra de reconciliación por medio de la muerte de Cristo, la obra de reconciliación que Dios hizo con el hombre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Y en tercer lugar, habla también este párrafo del misterio del Cristo que habita en el creyente. Así que, hermanos, vamos a desarrollar este tema y ahora entonces empezaremos por la primera parte. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 19. Primera parte, Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 19, dice la palabra del Señor de esta manera. Hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice la palabra del Señor. En esta parte, entonces, vamos a considerar la exaltación de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo se ocupa? Él quiere mostrar que Cristo es un Cristo exaltado, porque esas herejías, esas falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia en Colosas, presentaban un Cristo totalmente distorsionado. Se parece a ese Cristo que presentan ahora los testigos de Jehová, que hablan de un Cristo humano, solo humano, un gran hombre, un gran maestro, uno más entre todos. Pero el apóstol Pablo, aquí, al hablarnos de la exaltación de Cristo, muestra siete maneras en que Cristo es superior en esencia. Cristo es superior en exaltación. Y vamos a considerar esas 7 maneras en que Cristo es exaltado, es superior. Dice la palabra, en primer lugar, 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo es presentado aquí como Dios. Esta es una declaración muy fuerte. Es una de las declaraciones más fuertes que uno encuentra en la Biblia acerca de la naturaleza divina de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, diríamos que el que quiere conocer a Dios tiene que mirar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo también decía en Filipenses 2:6 que Cristo es igual a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:6? Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero también la palabra del Señor dice que Cristo es Dios.
mismo. ¿Se acuerda usted lo que dice el Evangelio de Juan 1:1? Bueno, allí la palabra del Señor nos muestra que Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En segundo lugar, dice, Él es el primogénito de toda creación. Es decir, el heredero, el dueño absoluto de todo el universo creado. Cuando el apóstol dice el primogénito, le está dando el título que de acuerdo al Antiguo Testamento recibía el hijo que iba a heredar, el hijo que recibía la honra y la autoridad sobre los demás hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, Él es el primogénito, el que está por encima de toda la creación. En tercer lugar dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El apóstol está diciendo, todo el universo creado está dirigido a Él y sometido a Él. En Él fueron creadas todas las cosas, están sometidas a Él, están dirigidas por Él. En cuarto lugar dice, Él es antes de todas las cosas. Y aquí se recalca la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Él es antes de todo. Él es así, es Dios con nosotros. En quinto lugar dice, todas las cosas en Él subsisten. El apóstol enfatiza de nuevo el papel que Jesucristo desempeña como principio de coherencia y armonía en el universo. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús es el que guarda en armonía, en coherencia, toda la creación. En sexto lugar dice, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros los cristianos estamos muy familiarizados con esta frase. Sabemos que Cristo es cabeza de la iglesia. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, 22 y 23, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Hablando de Cristo Jesús. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire lo que dice la palabra. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Dios quería que Cristo, por sobre todas las cosas, sea cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y eso es hermoso. Él es cabeza de la iglesia. Y termina diciendo como séptimo aspecto de la supremacía de Cristo, el apóstol Pablo dice, Él es el primogénito de los muertos. Es decir, Cristo fue el primero en salir del sepulcro en resurrección para gozar de la vida resucitada, ganando de esta manera la victoria absoluta sobre la muerte. Cristo es el primogénito de los muertos porque se levantó en victoria total, absoluta, sobre la muerte. Bueno, este es el primer punto que nosotros queremos tratar hablando de la exaltación de Cristo Jesús. Pero también hay un segundo tema, dijimos, y este segundo tema es acerca de la obra de reconciliación que ha efectuado el Señor Jesús
en favor de nosotros, los hombres, llevándonos a la reconciliación con nuestro Dios y Creador. Esto lo vamos a leer del verso 20 al verso 23 y dice de esta manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice el apóstol. La muerte de Cristo proveyó la manera en que todos los hombres pueden acercarse a Dios. El Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, quita el pecado que impedía tener una relación correcta con nuestro Dios. Esto significa, amado hermano, que en Él todos pueden ser salvos. No estoy diciendo que todos ya son salvos. Estoy diciendo que por la muerte de Cristo Jesús, todos tienen la posibilidad, la oportunidad de ser salvos. ¿De qué depende? De que cada uno, en forma muy personal, crea que Cristo murió en la cruz, pagando por nuestros pecados personales, para perdonarnos, para lavarnos. Al aceptar a Cristo, quien murió en la cruz en nuestro lugar, dice la palabra de Dios, podemos tener paz con Dios. Él es el único, Cristo Jesús, el que ha hecho la paz mediante su cruz. Hace la paz con Dios, nos reconcilia, nos lleva de retorno a Dios, perdonando nuestros errores, perdonando nuestras metidas de pata, perdonando nuestros pecados, limpiándolos todos ellos y llevándonos de retorno a Dios. Yo quisiera hacerle una primera pregunta a usted, amigo que nos escucha esta mañana. ¿Está usted alejado de su Creador, de nuestro Dios? Hoy quisiéramos decirle, dice la palabra de Dios que Cristo ha venido para reconciliarnos con nuestro Dios. Yo le invitaría ahora, acérquese a Dios por medio de Cristo. La Biblia dice, Jesucristo es el camino. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. El que quiere acercarse a Dios y pedirle que le perdone, tiene que hacerlo por medio de Cristo, a través de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Cristo hizo la reconciliación por nosotros? Otra pregunta que quiero hacerles, ¿cómo es que Cristo hizo esa reconciliación? La palabra de Dios dice que lo ha hecho por su cuerpo de carne, es decir, entregando su cuerpo para ser partido, molido,
por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Lo hizo a través de su cuerpo de carne. Él tomó un cuerpo como el nuestro. Nosotros sabemos cuando el cuerpo está dolido, cuando el cuerpo sufre, cuando el cuerpo siente algo. Cristo, dice la palabra del Señor, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Lo hizo a través de su cuerpo de carne y lo hizo muriendo en una cruz, como el peor de los hombres, como si fuera él el peor de los hombres. Pero él nunca cometió pecado, solo que tomó mi pecado y el pecado de todos aquellos que quieran que Cristo los salve. Él estaba llevando mi pecado, su pecado, si usted lo ha reconocido a Él como su Salvador, y el pecado de todos aquellos que le reconocen como Señor y Salvador. ¿Para qué lo hizo? También responde la palabra de Dios, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles, limpios delante de Él. Miren con qué propósito tan lindo lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para presentarnos, para presentarme a mí, que estoy lleno de defectos, que estoy lleno de cosas feas, pero a través de la muerte de Cristo, Él me presenta a mí delante de Dios como santo y sin mancha e irreprensible. Ese fue el propósito de su muerte en la cruz. Quiero decirle que Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a reconciliarse con nosotros. Si usted, amigo, está alejado de Dios, está peleado con Dios, Dios le invita esta mañana, reconcíliese. Cristo Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Él es el mediador. Él toma a estos dos que están peleados, el hombre y Dios, pero el hombre está peleado con Dios y Cristo se pone en medio y nos une otra vez con el Padre, con nuestro Dios. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Esto es lo hermoso. Por eso que el apóstol Pablo habla de esto en la tercera parte de este párrafo, del verso 24 al 29, el apóstol Pablo dice de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol en esta parte habla del misterio de Dios que ahora se predica, llamando a los hombres a la reconciliación con Dios, a este amor tan grande de Dios, lo llama misterio. ¿Por qué? Porque
estaba escondido. Antes de Cristo, el hombre preguntaba, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y Dios le puso delante la ley y le dijo, ¿quieres ser salvo? Muy bien, tienes que cumplir esta ley. Tienes que cumplir completamente esta ley. Y si fallas en un punto, igual estás condenado. Tienes que cumplir todo perfectamente. ¿Sabe qué? Ningún hombre pudo cumplirlo. Ninguno. Todos estábamos desechados por cuanto habíamos pecado y no podíamos cumplir. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaba a quebrantar esa ley. Y el hombre en su desesperación decía, ¿cómo podré ser salvo? Hasta antes de la venida de Cristo, el hombre no tenía una respuesta. Pero cuando viene Cristo, se abre el misterio. Esa cosa que era un secreto que estaba escondido allí, cuando viene Cristo, se abre ese misterio y Dios nos muestra claramente que es por fe a través de Cristo. Antes Dios había hablado de muchas maneras para que el hombre entienda que tenía que ser por fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba andando en el desierto? Y dice la palabra que el pueblo estaba sufriendo porque se levantó una plaga de serpientes que al morderlos los mataban. Y dice que el pueblo desesperado venía a Moisés y le decía, Moisés, ruega a Dios que quite esta plaga de serpientes que nos están matando. No podemos contra esto. Moisés va a Dios y le dice, Dios, quita por favor esta plaga de serpientes. Y Dios le dice, no lo voy a quitar. Lo que quiero es que más bien tú hagas una serpiente de bronce y cuando un hombre sea mordido por la serpiente, dile que solamente tiene que mirar a esa serpiente de bronce que tú vas a poner en medio del campamento. Nada más. No voy a quitar las serpientes. Más bien, haz una serpiente más de bronce y ponla en medio del campamento. Y cada vez que un hombre es mordido por esta serpiente, solamente dile que mire a la serpiente de bronce que tú vas a poner en medio. Esa era la forma como Dios estaba diciéndole al pueblo, ustedes tienen que poner sus ojos en Cristo por fe. Igual ahora, cuando el hombre es atacado y destruido por el pecado, cuando el hombre no puede vencer la tentación, cuando el hombre es destruido por el alcohol, por las drogas, por cualquier cosa mala y perversa, ahora Dios nos dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres salvarte de la muerte eterna? Bueno, yo no voy a quitar el pecado, ni voy a quitar la tentación. Yo solamente te voy a decir, mira a Cristo. Mira a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Y nosotros hemos creído y hemos mirado a Cristo. Y gloria a Dios, desapareció el veneno del pecado de nuestro corazón. Y ya no hemos sido salvados, dice la Biblia, hemos sido salvados de la muerte eterna. Ya no hay muerte para nosotros.
por cuanto Cristo murió en la cruz y no hay ninguna condenación, dice la Biblia, ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay muerte para aquellos que están en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí no morirá, dijo el Señor. A todo esto el apóstol Pablo le llama misterio. ¿Por qué? Porque estaba escondido antes de Cristo. No se podía ver con claridad. Ahora sí, todos podemos venir a Cristo Jesús. Nosotros, hombres imperfectos, predicamos el perdón de pecado a través de la muerte de Cristo Jesús. Dios a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación y llamamos al hombre: reconcíliate con Dios. Solo Dios puede salvarte, solo Dios puede perdonar tus pecados, solo Dios puede librarte de la muerte eterna. Ahora, querido amigo, ya no es un misterio. Era antes un misterio. Ahora ya no es un misterio. Ahora se predica abiertamente y todos pueden venir a Cristo y todos saben que solo reconociendo a Cristo que murió en la cruz podemos ser salvos, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre, y esta es la palabra para hoy día. Aplícala a tu corazón, aplícalo a tu vida. Si estás apartado de Dios, si estás siendo destruido por el pecado, si estás peleado con Dios, hoy te llamamos, te invitamos, reconcíliate con el Señor. Que Dios te bendiga y que esta palabra llene tu corazón. Quisiera orar por usted. Quisiera pedir a Dios que esta palabra que ha sido predicada pueda llenar su corazón y pueda servirle a usted. Por favor, acompáñeme en una oración y quisiéramos que esta palabra pueda afectar, Dios quiera afectar toda su vida. Por favor. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por haber provisto un mediador, un reconciliador. Gracias por Cristo, porque Él nos ha llevado de regreso a ti, porque ha permitido que toda discordia, toda amargura, toda cosa mala de nuestro corazón, toda rebeldía, toda cosa que se levantó contra ti, ahora haya sido quitada por la sangre de Cristo Jesús, por su cuerpo de carne que fue partido, que fue molido en la cruz, con tal de reconciliarnos, de hacer la paz contigo, Señor. Oh, gracias Dios, gracias. Señor, aplica esta palabra a cada corazón de los oyentes. En el nombre precioso de Cristo Jesús he orado. Amén.